Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo cristiano? Esto es lo que aprenderemos en A través de la Biblia en el programa de hoy, donde conocemos a Dios en su palabra, con nuestro maestro Samuel Montoya guiándonos y dirigiéndonos. Si hace algún tiempo que está en el autobús bíblico, la respuesta a usted no le va a sorprender. Pero si usted es nuevo en nuestra familia, entonces usted quizá tendrá interés especial en algunas de las distinciones que hace el Dr. McGee en el estudio bíblico de hoy. Realmente nos alegramos de tenerle a bordo mientras nuestro estudio de 5 años por toda la palabra de Dios continúa en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 9. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el comentario de El Evangelio de Lucas. El comentario sobre Lucas presenta al perfecto y divino Hijo de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, cercano a nuestras dolencias, lleno de misericordia y amor y dispuesto a ayudarnos. De los 4 evangelios, el de Lucas ofrece la narración histórica más completa de la vida de Cristo. Todos los comentarios del Dr. McGee están basados en las transcripciones de los estudios diarios que se escuchan en el programa. Descargue gratuitamente este comentario en A través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Para nuestros oyentes que viven en los Estados Unidos, tenemos una cantidad limitada de versiones impresas de este comentario. Obtenga el suyo con tiempo, llamándonos al 1-800-880-5339 y le enviaremos un ejemplar sin costo alguno para usted. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos y tenemos cantidades limitadas. Encuentre todos los detalles visitando a través de la Biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para que seamos instruidos y enseñados por tu Santo Espíritu. Que sea un tiempo en la palabra de Dios que nos ayude a parecernos más a Cristo y menos a nosotros. En el precioso nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Lucas capítulo 9, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio de este capítulo 9, de este tercer evangelio, y decíamos que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora notemos que esto ocurrió antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Hoy en día, amigo oyente, lo más importante no es la sanidad. Aunque Pablo tenía el don de sanidad, hacia el fin de su ministerio, al parecer, él no lo ejerció de ninguna manera. Hasta leemos que le mandó a Timoteo a beber un poco de vino por causa de su estómago, según lo vemos en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne y le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Al parecer, ese era un don que aún antes de que los apóstoles salieran de la escena, cuando el canon de las Escrituras quedó completo, el don de la sanidad quedó a un lado. La autoridad pasó de una persona a las páginas de la Escritura, a la palabra de Dios. Hacia el fin de su vida, Juan escribió en su segunda carta universal, versículo 10, «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido». Y esto aun si tal persona pudiese bajar fuego del cielo. También el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema».
Ahora, la palabra anatema significa condenado, maldito. Este es un lenguaje acérrimo, amigo oyente, porque hay una sola doctrina y es la revelada en las páginas de la Escritura. Ahora notemos lo que dice el doctor Lucas en los versículos 2 y 3 de este capítulo 9 de Lucas. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Hay algunas personas que pretenden usar este pasaje como base para predicar el reino de Dios y para sanar a los enfermos hoy en día. Pero observe bien al ministro que pretende usar estos versículos como una base para sus campañas de sanidad. Vea usted si toma una ofrenda. Vea si lleva algo consigo cuando viaja. Fíjese si su mensaje se adhiere a las Escrituras. Es interesante notar que este versículo no se usa con mucha frecuencia hoy en día, porque ahora no es aplicable. Pero en aquellos días lo fue, amigo oyente. Y continuamos con el versículo 4 de este capítulo 9 de Lucas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. No nos entienda mal, amigo oyente, porque creemos que hoy en día el obrero es digno de su salario. Creemos que cualquier hombre que proclame la palabra de Dios debe ser apoyado. En los tiempos de Cristo, la situación era algo diferente. Los discípulos tenían que quedarse en las casas privadas porque no abundaban los lugares de hospedaje como los hay hoy en día, y por eso siempre se hospedaban en hogares privados. Leamos ahora el versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y vemos que cumplieron este mandato del Señor, según lo leemos en el versículo 6, que dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Luego sucedió una cosa muy extraña. Leamos los versículos 7 al 11 de este capítulo 9 de Lucas. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Herodes era el gobernante responsable de la encarcelación y la ejecución de Juan el Bautista. Tenía miedo que Jesús fuera el sucesor de Juan el Bautista. La curiosidad de Herodes le dio el deseo de ver a Jesús. Y creemos que sus intenciones sin duda eran malas. Entonces dice este pasaje que Jesús llevó a sus discípulos a un lugar deshabitado y las multitudes le siguieron. Nuestro bondadoso Señor recibió entonces a todas estas personas y les habló en cuanto al reino de Dios y también sanó a aquellos que tenían necesidad de ser sanados. Usted recordará que ya en estudios anteriores habíamos hecho la distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es parte del reino de Dios, pero no es sinónimo. El reino de los cielos se refiere al reinado o autoridad de los cielos sobre la tierra. El reino de Dios lo incluye todo, no solo esta tierra, sino también toda la creación de Dios. Ahora, los versículos 12 al 17 nos presentan otro aspecto importante. Jesús alimenta a 5,000. Tanto Mateo como Marcos y Juan relatan este incidente que ya hemos estudiado antes. Por eso, solo haremos un breve resumen. Una gran multitud había seguido a Jesús y a sus discípulos. Jesús tuvo compasión de la multitud. Eran como ovejas y Él era el pastor. Suplió sus necesidades espirituales por medio de sus enseñanzas, y luego suplió sus necesidades físicas al darles de comer. Los discípulos estaban turbados a causa de la situación crítica que los confrontaba. Se requería un milagro para poder alimentar a una multitud tan grande y tan hambrienta, pues estaban muy lejos de la fuente de cualquier abastecimiento. Los discípulos se atrevieron a aconsejar a Jesús en medio de la presión de esta crisis, pero Jesús no siguió su consejo, un consejo que, por cierto, no estaba buscando. Recordemos que es Él quien manda. El Señor entonces mandó a los discípulos a hacer lo imposible. Y tuvieron que aprender, como nosotros también debemos aprender, que Él siempre manda a hacer lo imposible. La razón es obvia, es Él quien hará el trabajo.
Vemos pues que tomó lo que tenían. Había solamente 5 panes y 2 pescados para 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Creemos que estos panecillos eran solo bocadillos, mientras que los pescados quizá no eran más grandes que las sardinas. Debe haber sido una vista hermosa. Los habitantes de cada pueblo llevaban ropaje de cierto color. Los de cada grupo se sentaron juntos. Y estos diferentes vestidos de diversos colores debieron haber dado una impresión de una gran colcha abierta sobre la hierba. Y el Señor hizo un milagro aquí. El Creador, el que hizo los peces en el principio y causó que el grano se multiplicara en el campo, ahora, por la palabra de Dios, crea alimento para toda la multitud. Quizá esta era la primera vez que muchos de ellos quedaban satisfechos plenamente. Todos tuvieron suficiente para comer. Amigo oyente, es que Dios siempre provee de sobra. Llegamos ahora al pasaje en el cual Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, y en el cual Jesús anuncia su muerte y resurrección. Leamos los versículos 18 al 22 de este capítulo 9 de San Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Notemos que la frase, el Cristo de Dios, significa el Mesías prometido por Dios. Luego, en el versículo 22, vemos que el Señor Jesús informa sobre su muerte y resurrección. Y esta no es la única ocasión en que lo hace, pues son repetidas las ocasiones en que habla en cuanto a esto. Jesús no reveló su persona aparte de su obra de redención. Nuestra salvación depende de quién es Jesús y qué fue lo que hizo. Negar el valor de la muerte de Cristo es algo de origen satánico. Y ahora, amigo oyente, si usted tiene su Biblia, como le sugerimos al comienzo del programa, quisiéramos dirigir su atención al versículo 27, porque llegamos aquí a lo que conocemos como la transfiguración. Al tratar de la transfiguración, el Dr. Lucas añade algo que los otros escritores de los Evangelios omiten. Veamos pues el versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es interesante notar que aquí Simón Pedro nos interpreta este versículo. Él dijo en sus escritos que vio el reino. Ahora, ¿dónde lo vio? Pedro dice que estuvo con el Señor en el Monte Santo y que fue testigo presencial. Pedro dice todo esto en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16 al 18, donde leemos, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta es la explicación que nos da Simón Pedro, y es suficientemente buena para mí, porque creo que un hombre que estuvo allí debe saber más en cuanto al reino que algunos de los que pretenden ser eruditos en esta época que nunca estuvieron allí. Ahora notemos que los versículos siguientes, los versículos 28 y 29 dicen, «Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente». Lo que ocurrió allí es algo como la experiencia del gusano. Primero tiene usted el gusano, luego el capullo, y por fin sale la hermosa mariposa. La transfiguración no manifiesta la deidad de Cristo, sino su humanidad perfecta.
La transfiguración es la meta que Dios tiene para toda la humanidad. Cuando usted ve al Señor Jesucristo transfigurado allí en el monte, está observando exactamente lo que ocurrirá en aquel día cuando seamos transformados. Los muertos serán levantados y aquellos que vivimos seremos cambiados, y todos seremos transformados y llevados a la presencia de Dios. En el versículo 29, donde dice que su ropaje resplandeció, no significa que una luz externa resplandeció sobre él, sino que una luz resplandeció desde adentro. Creemos que Adán y Eva estaban vestidos con este tipo de luz gloriosa, pero que cuando pecaron, esta luz se apartó y por tanto descubrieron que estaban desnudos. La pregunta que muchos formulan es si vamos a vestirnos en el cielo. Bueno, creemos que sí, pero no creemos que lo necesitemos, pues tendremos esa luz gloriosa que servirá de ropaje. Y esto es exactamente lo que pasó con Jesucristo en aquel monte de la transfiguración. Ahora leamos el versículo 30 de este capítulo 9 de Lucas. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Tenemos a 2 hombres que aparecen sobre este monte. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Y los 2 aparecen para testificar en cuanto a Cristo. ¿Y qué es lo que dicen en cuanto a él? Leamos entonces el versículo siguiente para ver en qué consistía su testimonio. Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaron sobre la muerte de Jesucristo. Moisés y Elías hablaron sobre la muerte de Jesús, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el evangelio que él predicó era un evangelio respaldado por el testimonio de la ley y los profetas. Dijo que su evangelio no era en manera alguna contrario al Antiguo Testamento. En su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 20 al 22, Pablo dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley y los profetas revelan que la única manera posible de acudir a Dios y la única manera en que Dios nos puede salvar es por medio de la justicia que recibimos mediante la fe. En el Antiguo Testamento esto se hacía mediante la ofrenda de un sacrificio. El sistema de sacrificios era lo más importante en todo el sistema mosaico. Aquel cordero que se ofrecía sobre el altar era un símbolo de Cristo, quien murió por nuestros pecados. El profeta Juan el Bautista por eso identificó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prosigamos ahora nuestro estudio en este pasaje leyendo los versículos 32 y 33 de este capítulo 9 de San Lucas. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Nuestro amigo Simón Pedro parece que es una persona que siempre tiene que decir algo. En esta ocasión habría sido mucho mejor si se hubiera quedado callado, pero aparentemente no pudo hacerlo. Y según este versículo, no sabía lo que decía. Muchos son como Pedro y hablan palabras que creen ser piadosas sin darse cuenta de lo que dicen. Pedro sugiere que se edifiquen 3 tabernáculos, y así coloca a Moisés y a Elías a la par con Jesucristo, aunque por lo menos pone al Señor primero. Muchas antologías de la religión mencionan a Buda, a Mahoma, a Moisés y a Cristo como fundadores de religiones. Y aunque esto puede parecerle extraño, amigo oyente, Jesucristo no es fundador de ninguna religión. Él no fundó una religión. Él murió en la cruz por los pecados del mundo. Él es el Salvador y es por eso que usted no es salvado por medio de una religión. Usted puede ser salvado únicamente por medio de Jesucristo. Un eminente predicador acostumbraba a decir: cuando yo vine a Cristo, perdí mi religión.
Y lo que muchas personas necesitan, amigo oyente, es perder su religión y encontrar a Cristo Jesús. Y vamos ahora a leer los versículos 37 al 43. Así es que, si todavía tiene su Biblia abierta en este capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, le sugiero leer conmigo estos versículos 37 al 43, porque aquí encontramos otro aspecto importante que marca un contraste con lo que acabamos de ver que sucedió en el monte. Se trata del caso cuando Jesús echa fuera a los demonios de un hijo único. Leamos pues este pasaje. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo». Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este es otro caso que ya comentamos en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. De modo que comentaremos solo algunas partes. Toda esta escena es un cuadro del día de hoy. Jesús ya se ha ido a la gloria. Sus discípulos también están con él. Pero nosotros, en cambio, estamos aquí en este mundo al pie del monte. Aquí reina la confusión, la avenencia y la impotencia. El mundo de hoy en día se porta como un hombre endemoniado y la iglesia es impotente ante la necesidad del mundo. Cuando Jesús habló a la multitud, la reprendió por su falta de fe en cuanto a la condición del muchacho. Y al parecer, los discípulos y los escépticos estaban incluidos entre los reprendidos. La condición de este muchacho daba lástima. Jesús se volvió al padre del muchacho y le pidió que creyera. Y entonces, según lo que dicen los otros evangelios, el padre hizo una súplica desesperada, pidiendo más fe. Ahora los discípulos por su parte estaban perplejos porque habían echado fuera a los demonios antes, pero ahora no podían echar fuera a este demonio. Nuestro Señor confirma que este caso era diferente debido a su seriedad. La palabra del Señor reprendió al demonio, sanó al muchacho y lo entregó a su padre. El proceso que fue necesario para poder echar fuera a los demonios reveló una vez más la seriedad del caso. El relato de este muchacho endemoniado también aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21, y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Bien, amigo oyente, vemos que nuestro tiempo ya se ha agotado, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio de este capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga abundantemente. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.